Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Verdad con Caridad. Hoy tenemos un programa especial de 30 minutos sobre un tema muy importante, la reforma del artículo 11 de nuestra Constitución colombiana. En ese artículo nos garantiza que todo ciudadano tiene el derecho de que se le respete la vida, pero faltaba el detalle de aclarar desde cuándo. Entonces vamos a comentar ese tema en nuestro programa de hoy. Bienvenidos. La vida humana es sagrada. La vida humana es sagrada porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida, desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente, enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2258. Continuamos respirando vida, como ya nos hemos dado cuenta aquí en el set. Monseñor Miguel Fernando González, nuestro obispo, y nuestro seminarista Santiago, que además de seminarista es abogado. Es el complemento perfecto para hablar en torno a un interesante tema que ha sido objeto de debate estos días en las redes sociales y en la palestra pública. Es el tema de la radicación del proyecto de ley 053 que nos pide modificar un artículo de la Constitución. ¿De qué se trata, Santiago? Bueno, primero un saludo muy especial para todas las personas que nos ven o nos escuchan. Efectivamente, se ha presentado en el Congreso de la República un proyecto de acto legislativo, lo que quiere decir que es una forma especial de proyecto a través de la cual se busca modificar la Constitución política, la Constitución de 1991. Específicamente, este proyecto de acto legislativo busca modificar el artículo 11 de la Constitución que establece el derecho a la vida, y esto lo pretende hacer para de una vez por todas sentar una posición clara y concreta respecto de que la vida se debe defender desde el momento de su concepción hasta su muerte natural, porque en este momento el artículo 11 pues establece de manera general que la vida pues es un derecho, pero esto ha dado pie a la Corte Constitucional pues a tener interpretaciones que han permitido pues que la vida no se entienda como un derecho en términos absolutos. Sí, efectivamente, y como hemos dicho en otros programas y en diferentes circunstancias, el ser pro vida, estar a favor de la vida, no es una posición política ni es una posición religiosa, es una actitud de sentido común, es un lograr entender que somos seres vivos porque alguien nos ha dado vida, la hemos recibido, no nos la dimos nosotros mismos, y que de todas maneras en nuestro contexto en que nos encontramos aquí en nuestro programa, iluminados por la luz de la fe y las enseñanzas de la Iglesia Católica, pues entonces sabemos que el atentar contra la vida es atentar, desconocer el quinto mandamiento de la ley de Dios. De modo que vamos a estar hablando pues en todo ese arco de aspectos, la parte legislativa, la parte de la bioética, la parte de la enseñanza de nuestra fe, para poder entender la importancia de esta propuesta del proyecto de acto legislativo que vamos a estar comentando hoy. Claro, y es que el acto legislativo, el proyecto, nos pide, además de la protección de la vida desde la fecundación explícitamente, también fortalecer las acciones y el apoyo a la maternidad, porque hoy nos damos cuenta que lastimosamente en pro de otros derechos se legisla más bien en contra de la vida, se legisla más bien como que garantizando todas las medidas posibles para que un procedimiento de interrupción del embarazo, que ya sabemos es terminar con la vida de un ser humano, sea lo más normal y lo más fácil posible, y desde la Constitución y desde la
magisterio de la Iglesia sabemos que no debería ser así. Bien, para ir un poquito en orden, vamos a ir desglosando la presentación de este proyecto. Primero, objeto de la iniciativa. La presente iniciativa tiene por objeto modificar el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia con el fin de incorporar una regla expresa de protección constitucional de la vida humana desde la fecundación y reconocer al ser humano en gestación como sujeto de especial protección constitucional. Bien, entonces queda claro, se modificará el artículo 11 de la Constitución, que es la fuente pues, de toda la legislación del país, porque pues aunque se dice que se va a proteger la vida humana, no se dice explícitamente desde qué momento. La reforma propuesta busca fortalecer la protección constitucional de la vida humana mediante la incorporación de un mandato expreso dentro del texto superior, o sea, la Constitución, de manera que establezca de forma inequívoca la protección de la vida humana desde la fecundación. Porque desde allí tenemos un ser humano vivo, un ser sintiente. Y si hablamos de proteger los derechos de los menos favorecidos, es precisamente allí donde se necesita que la comunidad en pleno estemos a favor de la protección de estos seres humanos que se están formando y que son totalmente vulnerables, que necesitan de nuestro cuidado, nuestro respeto y sobre todo, como bien dice, reconocerlos como sujetos de derecho y de protección. De acuerdo. Como segundo punto del proyecto legislativo, en la exposición de motivos se ha hablado de la necesidad de esta reforma por lo siguiente. La Constitución Política de 1991 consagra en su artículo 11 que el derecho a la vida es inviolable. Sin embargo, el texto constitucional no tiene una disposición expresa que determine el momento a partir del cual inicia la protección constitucional de la vida humana. La ausencia de una definición constitucional expresa sobre este aspecto ha dado lugar a diversos debates jurídicos, científicos, filosóficos y jurisprudenciales acerca del alcance de la protección constitucional de la vida humana durante la etapa de gestación. Aquí en este punto, pues es muy importante saber que en Colombia el aborto se ha introducido por la vía de las sentencias de la Corte Constitucional a partir de una revisión que le hicieron al Código Penal. El Código Penal establecía como delito el aborto y a partir del examen constitucional, es decir, de revisar por parte de la Corte Constitucional si esa norma del Código Penal era constitucional, es decir, era acorde a la Constitución Política o era inconstitucional, la Corte encontró en el 2006 que era inconstitucional, es decir, que iba en contra de la Constitución, pues que se penalizara el aborto. Entonces, en esa sentencia del 2006... ¿Con qué argumento? Porque aquí empieza la discusión. El debate, claro. ¿Cómo van a declarar inconstitucional la penalización del aborto? Exactamente. Entonces, lo que la Corte encontró en esa sentencia del 2006, que fue la que habilitaría en Colombia el aborto, era que, pues, según lo que la Corte estaba estudiando, habían dos vidas en juego. La Corte lo entendía de una manera, digamos, un poco relativa, porque decía, está la vida del ser nasciturus, la vida de la persona, digamos, de la mamá, del feto, la vida del nasciturus, la vida del feto y a su vez la vida del feto. Entonces hizo lo que en derecho se llama una ponderación de derechos y dijo, bueno, si hay una vida versus otra vida, en este caso la vida del feto, del ser naciente versus la vida de la madre, pues ¿cuál vida es más importante? Entonces aquí es donde desafortunadamente la Corte realizó o sentó una postura muy desafortunada y fue entender la vida del ser naciente no como una vida plena, sino como una vida en potencia y por lo tanto dijo, bueno, si es una vida en potencia, quiere decir que no tiene la misma igualdad de derechos que la vida de la madre, que ya es una vida en potencia, situación que desde la perspectiva de la misma humanidad, desde la misma concepción del hombre, porque esto no es cuestión filosófica, no es cuestión jurídica, pues aquí generó pues un poco una contradicción, porque dijo, la vida del ser naciente no es como tal,
o no tiene derecho como tal a la vida, sino que es, y esta figura es un poco inventada en mi opinión, es un bien jurídico que en principio no es lo mismo que un derecho fundamental. Situación que derivó a que se permitiera el aborto en los 3 famosos casos: caso de malformación del feto, caso de violación y caso de peligro de la madre. Esto entendido porque decía la Corte que pues en estos 3 eventos el derecho de la madre a no tener el bebé pues prevalecía sobre el derecho a la vida de potencialidad. Entonces, justamente para sentar una posición que entienda constitucional que las 2 vidas son vida, aunque esto es completamente redundante decirlo así, la vida es vida, pero hay que decirlo porque pues desde el 2006 la Corte pues con base en esto permitió el aborto en Colombia. Es por eso que se está justificando y es la necesidad de la reforma que estamos leyendo. Entonces dice aquí que la presente iniciativa considera necesario que el Congreso de la República, en ejercicio de la reforma constitucional prevista en la Constitución, incorpore una regla expresa que permita precisar el alcance de la protección constitucional de la vida humana y reafirmar el deber del Estado de protegerla desde la fecundación. La reforma propuesta parte de la consideración de que la vida constituye el presupuesto indispensable para el ejercicio de todos los demás derechos y libertades reconocidos por la Constitución política. En consecuencia, el fortalecimiento de su protección constituye un asunto de la mayor relevancia para el orden constitucional colombiano. Sí, efectivamente. Entonces aquí lo que estamos viendo es que por el sentido común, y más adelante si nos da tiempo veremos datos precisos de la biología, desde el momento de la fecundación comienza una vida humana, que si no es humana en esos primeros instantes, no será humana después. Nunca. Todo lo que sucede, según nos enseñan los científicos, es que hay un proceso de crecimiento, pero es humana plena. Y esa criatura que tiene esa vida humana plena, pues es una criatura que tiene pues cuerpo y alma, aunque esté en sus primeros instantes de existencia. De modo que, siendo humano, pues necesita, merece todo el respeto de cualquier otro ser humano. Estaríamos categorizando cuál vida tiene más valor, esta, la del pequeño, la del grande, la del abuelo, que es lo que estamos viviendo, pero lo que no debe ser. Y aquí el mismo proyecto de ley en su capítulo 2 nos habla precisamente desde el fundamento científico. La embriología humana ha descrito de manera consistente que la fecundación constituye el proceso mediante el cual se integran los 2 gametos, femenino y masculino, dando origen a una nueva célula denominada cigoto. Cigoto es el término técnico, no es para que lo usemos como un término despectivo, es un cigoto, es un feto, es un embrión, no. Son los nombres científicos y puntuales así como de se una habla persona. De bebé, se habla de adolescente, del joven, del adulto. Claro, es una etapa de la vida. Es una etapa. A partir del momento en que se unen, que es el cigoto, se inicia un proceso continuo, coordinado y progresivo de desarrollo biológico que dará lugar precisamente a las distintas etapas en el desarrollo del ser humano. Eso lo dice la embriología, no es simplemente ideología sin fundamento. La literatura científica especializada ha señalado que desde la fecundación existe un nuevo organismo de la especie humana, con identidad propia y una capacidad de desarrollo inherente a su naturaleza. En este sentido, la etapa embrionaria y la fetal no constituyen formas distintas de vida, sino fases sucesivas de un mismo proceso de la misma persona. Del desarrollo de la persona. Uno de esos versos que se suelen gritar en las manifestaciones pro vida, en las marchas pro vida, ¿no? ¿Cómo es? Usted también fue un feto y nadie lo abortó, alguna cosa así. Amigo Mirón, únase al montón. Usted estuvo en el vientre y nadie terminó con su vida. Exacto, o sea que todos pasamos por esta etapa. Que los que estamos viviendo y hablando, pues pasamos por ahí, por esa etapa. Cuéntanos entonces la finalidad de la reforma. Muy bien, este proyecto de acto legislativo establece que la finalidad es reformar la Constitución
para fortalecer la protección de la vida humana mediante la incorporación de esta disposición expresa en el texto del artículo 11 de la Constitución, que reconoce la existencia de la vida desde la fecundación. Esto es sumamente importante porque esa sentencia del 2006, que es la única fuente, y además que en Colombia habilita el aborto, porque tenemos que reconocerlo, en Colombia la incorporación del aborto, digamos, como acto jurídico lícito, pues se da solamente porque unos jueces, unos magistrados, pues entendieron que no eran la mayoría. De acuerdo, entonces, si esta incorporación se hace en el artículo 11, pues el argumento que utilizó la Corte en el 2006 se cae, porque ya no es, en criterio de los magistrados, la vida del ser naciente como vida en potencia y la vida de la madre como vida desarrollada, sino dos vidas, y por lo tanto la ponderación, que era lo que explicaba hace un momento, no será entre un derecho fundamental versus un bien jurídico, que es como lo plantea la sentencia del 2006 lastimosamente, sino dos derechos fundamentales. Y entonces, de acuerdo, como es conforme a la misma naturaleza del hombre, y entonces, pues esto exigirá que se entienda, por lo tanto, penalizado el aborto, porque la sentencia del 2006 queda sin argumento jurídico, precisamente porque la Constitución, que es la norma de normas, que es quien determina o la que expresa el querer del pueblo constitucional, pues entendería la vida, digamos, expresamente, taxativamente, pues como tal, desde el momento de su concepción. Yo me voy al Catecismo de la Iglesia Católica, que es lo que me toca, pero como ven, todo está perfectamente enlazado. Miren cómo lo presenta el numeral 2270, hablando del aborto, o sea, en el numeral, en el capítulo que se refiere al quinto mandamiento. Dice, la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Bueno, la instrucción Donum Vitae del documento de la Santa Sede ya lo decía claramente. Lo que estamos aquí desglosando, diciendo poco a poco, lo dice la Iglesia con toda claridad. Y más adelante nos dice, desde el siglo I, fíjense ustedes, hace 2000 años, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin y no como un medio, es gravemente contrario a la ley moral, porque es que efectivamente, de pronto en algún proceso médicamente muy delicado, en donde están en juego la vida de la madre, la vida de la criatura, se puede hacer un proceso queriendo defender las dos vidas, y pues la de la criatura es más frágil y se puede, en ese proceso, se puede lesionar, se puede dañar, acabar con esa vida, y ese no era el objetivo. Por eso dice el aborto directo, es decir, querido. El aborto directo es, vamos a matar a ese niño porque si no, la mamá se va a morir. No es eso, sino pues salvar las dos vidas. Bien, entonces eso desde el siglo I ya está entendido. Miren cómo lo dice Tertuliano, como dice la Didache. Estos son textos de los primeros cristianos, de los primeros años de la vida de la Iglesia. Dice, no matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. Y entonces también ya posteriormente Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II nos dice, Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que deben cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción. Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables. Bueno, aquí hay tres cositas que quiero puntualizar. Nos escandalizamos por la muerte de un niño ya nacido, ¿no? Que si hubo un atentado, que si hubo un accidente y murió un niño, un bebé, un niño en su primera infancia, nos escandalizamos y nos ponemos la mano en el corazón y bueno, la muerte diaria de los bebés en el vientre materno parece que no nos doliera, van simplemente sumando cifras. Decía el catecismo, esta es la enseñanza
y no ha cambiado y no va a cambiar. Porque aquí no se trata de que, ay, no, tenemos que entender la situación de ahora, tenemos que modernizarnos, dejar de pensar como tan retrógradamente, porque es que terminar con la vida de un ser humano no es modernidad, ni estaba permitido, ni está permitido, ni nunca estará permitido, porque no estamos retrocediendo, sino estamos avanzando, entonces tenemos que cada vez cuidar. Y allí la Constitución nos decía que aquí no se pretende, este proyecto de ley no pretende entrar a debates filosóficos, éticos o religiosos, no, sino que considera relevante reconocer que existe un importante fundamento científico para afirmar que el desarrollo biológico de un ser humano se inicia desde la fecundación y continúa de manera interrumpida en cada una de las diferentes etapas. Estos días fue viral el artículo, una frasecita de un sacerdote, no recuerdo de qué lugar, pero él decía, no importa si el debate es científico, ético, religioso, porque hemos escuchado del todo. Estamos pensando allí hay un latido del corazón. Y ¿lo queremos escuchar o lo queremos ignorar? Y si hay latido de corazón, sabemos que hay un ser humano vivo y en este caso en desarrollo. Sí, por supuesto, Mireya. Inclusive a mí me gustaría también desde la perspectiva jurídica pues hacer dos apreciaciones que aplaudo de este proyecto de acto legislativo. La primera es que es el deber ser de las cosas, es el deber ser jurídico que sea la Constitución como la cúspide de la pirámide de fuentes del derecho, porque el derecho tiene unas fuentes y esas fuentes tienen un orden, y el aborto y la cuestión de la protección de la vida debe ser algo que vaya desde el tope de la pirámide hacia abajo y no como ocurre actualmente en Colombia, que es a través de los pronunciamientos de la Corte Constitucional que pues están en la base de la pirámide y no desde su parte más alta. Entonces, que haya un proyecto de acuerdo legislativo pues representa el deber ser de las cosas, el deber ser jurídico, y eso es algo que tenemos que aplaudir, porque la vida justamente no la podemos dejar a disposición, digamos, de las fuentes inferiores del derecho, como en este caso sería la Corte Constitucional, sino desde la misma Constitución política. Entonces es algo muy bueno. Y lo segundo es que es cierto que la Corte Constitucional, pues a través de esa sentencia del 2006, pues ha realizado una interpretación que terminó creando una norma, porque pues es un poco extraño que a partir del análisis del Código Penal, pues surja una norma que permite. La finalidad del Código Penal es prohibir, no es permitir. Y en este caso, pues, correcto, exacto, y en este caso, pues, terminó habilitando toda una, digamos, una política de Estado a favor de la vida, permitiendo el aborto. Entonces, lo que hemos dicho acá, no debe ser la Corte Constitucional la que permita o habilite las actuaciones, digamos, en el día a día, por ejemplo, de la salud pública, porque pues esto le corresponde a el sistema democrático establecerlo conforme a los procedimientos constitucionales. Luego de la Constitución está la ley, luego de la ley están los decretos, y ahí sí está las sentencias de los órganos y de los tribunales de justicia, que lo que deberían hacer es fungir como una barrera de contención y no hacer como función legislativa, que es lo que pasó en el caso del aborto, de manera que jurídicamente pues este proyecto de acuerdo legislativo tiene todo el sentido del mundo. Bien, haciendo alusión de nuevo a nuestro querido Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2273, dice: el derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Claro, obviamente, pues todo lo que nos enseña nuestra fe es para vivirlo, pues desde nuestra propia convicción personal, pero en un contexto social.
de modo que nuestra fe influye en nuestra vida social, en nuestra forma de comportarnos. Y entonces cita el catecismo: los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos, ni a los padres, y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado, ¿no? Lo estamos diciendo aquí muy claramente. El Estado no es que el que le da permiso a un bebé de poder vivir, de poder existir, ¿no? A un ser humano que ya está vivo, ¿no? Pertenecen más bien, ya que no es a la sociedad ni al Estado, pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado. Entre esos derechos fundamentales es preciso recordar a este propósito el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la muerte. Claro que sí, monseñor. Yo me remito aquí nuevamente al texto del acto legislativo que nos hace una precisión. Desde el punto de vista de la biología del desarrollo, la presente iniciativa emplea la expresión fecundación, ¿no? Y dice que se trata aquí de la palabra fecundación porque es el momento exacto en el que se produce la unión de los gametos femenino y masculino. La expresión más moderna o más precisa, aunque también se utiliza la palabra concepción, no es la más precisa. Se trata del término fecundación para describir el inicio y el desarrollo del nuevo ser humano. Entonces, es ese, algo que parece como muy elemental, muy sencillo, ¿no? Pues cambiar una palabra por otra o colocarla, incluirla, pero aquí con toda esta argumentación científica, jurídica, como lo estamos viendo, pues vemos que es una palabra que tiene su relevancia y su importancia para darnos a entender que la vida humana, recordarnos mejor que la vida humana se debe proteger y defender desde la fecundación, o sea, desde el primer instante en que se unen los gametos y se da inicio a un nuevo ser. Bien, se nos está acabando el tiempo, nos quedan 2 minuticos, entonces pues le damos gracias a Dios que se presenten, que haya pues personas que en concreto nuestros legisladores que hacen parte de la bancada Provida, que estén liderando este tipo de iniciativas. No es fácil que esto triunfe. Todo lo que ha venido y lo que nos ha explicado Santiago, todo este proceso no es simplemente como de manejo legislativo, es una presión internacional de ideologías en contra de la vida y de manejo y de control Objetivos. del poder, de controlando y manipulando la vida humana y acabando con una sociedad que atenta contra la vida de sus hijos, una sociedad que no tiene esperanza. Nosotros no podemos dejarnos llevar por esas presiones que son muy fuertes efectivamente y que van a estar muy alerta para que este tipo de iniciativas legislativas no prosperen. Pero pues bueno, Dios lo puede todo, se están dando unas circunstancias de gran apertura a lo que es el sentido común, la lógica, el respeto de la vida. Quiera Dios pues que en realidad Vayan esto adelante. debería suceder desde el proceso de la aceptación de este proyecto. ¿Qué pasos le faltan o qué pasos deben seguir? Bueno, efectivamente, como se trata de un proyecto de acto legislativo que busca modificar la constitución política, es un trámite largo y tenemos que pedirle a Dios que puedas, digamos, adelantarse todo este procedimiento, pues ojalá con mucha celeridad y dentro de los términos que establece la ley, porque a diferencia de otros proyectos que presentan nuestros congresistas, pues como lo digo, por tratarse de la modificación de un artículo de la Constitución, tiene que haber un mínimo de debates. Les doy el dato, deben ser 8. Para un proyecto de ley solamente se necesitarían 4 debates. Pero en tratándose de una modificación de la Constitución política, pues es un trámite mucho más lento que requerirá de mayores debates, que requerirá de un estudio a profundidad y que además tiene que darse en el término que establece la ley, que entiendo es dentro del periodo legislativo que ha comenzado el pasado 20 de julio y terminará el próximo 20 de julio. Por lo tanto, pues le pedimos a Dios que puedan tenerse estos 8 debates en este año de año legislativo que hay, porque
pues no siendo así, el proyecto no quedaría aprobado y por lo tanto pues dejaríamos todavía abierta la posibilidad de que sea la Corte Constitucional la que siga además legislando y estableciendo pues no solamente la constitucionalidad de normas, sino además creando reglas jurídicas. Por eso es muy importante que sigan con nosotros para que sepamos, uno, el magisterio de la Iglesia, qué es lo que nosotros como católicos, como cristianos, deberíamos saber, entender. Dos, porque como se están dando tantos debates que es que vamos a retroceder, que entonces en Colombia se le van a quitar los derechos a las mujeres, no vamos a retroceder, ni se le van a quitar derechos, al contrario, estamos abogando para que todos, hombres, mujeres, familias, tengamos conciencia que la vida es siempre un bien, como lo dice también el magisterio de la Iglesia. Así es, la vida es siempre un bien. Muchas gracias a todos los que nos han seguido en nuestro programa y el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González.